Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dividir esta clase en dos, digamos. Vamos a hacer siempre un primer repaso de redox, de ecuaciones redox, hasta que ustedes estén familiarizados con las mismas. Y siempre se ven temas nuevos, es decir, se ven ecuaciones nuevas. El mecanismo es siempre el mismo. Y en segundo vamos a comenzar con el tema que sigue, que es el tema de soluciones. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito este ácido tan particular, que es un ácido oxidante, un poderoso oxidante. Recuerden que cuando el ácido nítrico actúa concentrado y caliente sobre cualquier reductor, va a parar a dióxido de nitrógeno. Pero cuando el ácido nítrico lo hace diluido y frío, supónganse que lo hace sobre cobre, sobre plata, sobre sulfuro, va a óxido nítrico. El cobre, por supuesto, acá pasa a cúprico, la plata pasa a catión plata y el sulfuro a azufre elemental. El ácido nítrico, cuando actúa diluido y frío, ahora sí sobre el zinc, no sobre sulfuro de zinc, no, sobre el zinc elemental, va a pasar a catión amonio. Y el zinc va a pasar a catión zinc. Y el ácido nítrico, diluido y frío, muy diluido sobre estaño, va a esta molécula que se llama hidroxilamina. Y después tenemos que recordar que el nitrato, no el ácido nítrico, el nitrato en medio básico va a pasar a amoníaco. Hoy nos vamos a hacer, ya en la clase pasada hicimos algunas ecuaciones con el ácido nítrico concentrado y caliente, con el diluido y frío sobre sulfuro, sobre el catión, sobre el cobre. Y hoy vamos a hacer referencia al ácido nítrico cuando actúa sobre el zinc. Fue una reacción bastante particular que tiene algún tipo de dificultades que rápidamente la vamos a sortear. Entonces, vamos a borrar esto para hacerlo, aprovechar mejor el pizarrón. Y vamos a decir, bueno, ácido nítrico más zinc. Esto es lo que me van a dar a mí, nada más. Entonces yo tengo que saber que el nitrato, si no me dicen nada de diluido y frío, ¿sí? El nitrato en presencia de zinc va a pasar a catión amonio. Esto me lo tengo que acordar, saberlo de memoria, porque después el resto de la ecuación yo la puedo perfectamente igualar o deducir. Estamos en medio ácido, en consecuencia acá faltan oxígenos. ¿Cuántos oxígenos faltan? 3. Entonces agrego 3 moléculas de agua. Y en el lado contralateral 6 cationes de hidrógeno. Pero ustedes fíjense que si yo voy muy rápido haciendo esto en forma total y absolutamente automática y no hago el control, un nitrógeno, 3 oxígenos, 3 oxígenos, y acá tengo 6 cationes de hidrógeno, 6 hidrógenos, acá tengo 4 más 6, 10. O sea que de un lado tengo 4 hidrógenos menos. En consecuencia, como estoy en medio ácido y la ecuación la puedo igualar con hidrógeno y o moléculas de agua, a veces solamente con hidrógeno, me basta. Pero acá hay que recurrir a una artilugio, acá hay que sumar 4 hidrógenos más. Es lo único que puedo poner, cationes de hidrógeno o agua. Entonces voy a tener un nitrato más
más 10 cationes de hidrógenos, me da un catión amonio más 3 aguas. Y recién estamos en la hemireacción de oxidación. Ahora sí, un nitrógeno, 3 oxígenos, 10 hidrógenos, 4 más 3 por 2, 6. Ahora sí, vamos al balanceo de cargas. Tengo 10 y debo 1. Tengo 9. Y acá tengo 1. Lo cual quiere decir que acá tengo un defecto de 9 electrones y acá tengo un defecto de 1 electrón. Quiere decir que en el proceso gané 8 electrones. Si gané 8 electrones, la sustancia se redujo. Es, por supuesto, el agente oxidante. Ahora, si hay una sustancia que se reduce, tiene que haber otra que necesariamente se oxida. El catión hidrógeno no se puede oxidar a más de cómo está oxidado, ¿no es cierto? No puede pasar a más 2, más 3. Pero el zinc, que está al estado elemental, puede pasar a su catión, que es el catión zinc. En este caso, tenemos 0 y pasamos a más 2. O sea, de 0 pasamos a un déficit de 2 electrones. Es porque en el proceso perdí 2 electrones. La sustancia se oxidó, es el agente reductor. Siempre colocarlo esto. Bueno, acá tenemos lo de siempre, tenemos 8 electrones y 2 electrones, entonces tendríamos que multiplicar a esto por 8, la segunda de mi reacción por 8 y a la primera por 2. Ya estamos un poquito más cancheros, sabemos que esto lo tengo que multiplicar por 4 y esto por 1. 2 con 8 lo simplifico y me queda 1 y 4. Un nitrato, 10 cationes de hidrógenos, más 4 zinc, al estado elemental me da un catión amonio, más 3 aguas, más 4 cationes zinc. Voy arriba y me dicen, bueno, tome un ácido nítrico, me dice el nitrato, y estos 10 cationes de hidrógeno me dicen tome 10. En consecuencia yo tomo el que me dice que tengo que tomar mayor número. 10 ácido nítrico más 4 zinc me da. Acá voy a hacer un paréntesis. Yo tengo 10 ácidos nítricos, lo cual me da 10 nitratos. Pero estos nitratos, de estos 10 nitratos, solamente uno ha pasado a catión amonio. O sea que me han quedado 9 nitratos, sin modificar su estado de oxidación. En consecuencia, cuando yo me encuentro con un amonio, yo digo, ¿cuál puede ser el anión que me soporte el catión amonio? Y bueno, un nitrato va a formar con el amonio nitrato de amonio. Entonces tenemos nitrato de amonio, esta famosa sustancia que cuando se calienta da nitrógeno y agua, fuente de nitrógeno, y me quedan 8 nitratos. Pero sigo con las 3 moléculas de agua, 3 de agua, y me quedan 4 zinc, cationes zinc. Si el nitrato de zinc es tomo 2 del que tiene 1 y 1 del que tiene 2, y yo acá estoy empleando 8 nitratos, en consecuencia tengo 4 nitratos de zinc. 4. Vamos a poner más espaciado esto, porque tenemos que colocarle el coeficiente.
4 nitratos de zinc. Y acá tenemos balanceada la ecuación. 10 moléculas de ácido nítrico se combinan con 4 zinc elemental para formarme una molécula de nitrato de amonio, 3 moléculas de agua y 4 moléculas de nitrato de zinc. Esto es muy interesante, esta reacción, es muy común y hay que tener cuidado solamente en la hemireacción de reducción de un solo nitrato, en donde hay que completar el número de hidrógenos que tengo del lado de los productos con hidrógenos que yo le agrego. Por eso esto, por supuesto, no se coloca. Se coloca directamente la hemireacción de reducción y la hemireacción de oxidación. Bien, esta es una reacción muy interesante. Pero bueno, hay muchas reacciones interesantes, pero esta es una reacción como para recordar. Vamos ahora a hacer un breve repaso de el agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es una sustancia que se puede comportar como agente, yo les dije, como agente oxidante o como agente reductor. Como agente oxidante, en medio ácido va a parar al agua. En medio básico va a parar a oxidrilos. En realidad, acá la reacción es agua oxigenada, que va a parar a 2 oxidrilos, en donde gana 2 electrones. Si gana 2 electrones se reduce, es el agente oxidante. Pero vamos a hacer una reacción en donde va a parar a agua. Después ustedes tienen en el folleto, menos común esta, una reacción en donde el metacromito o cromito pasa a cromato, se oxida a cromato por la acción del agua oxigenada y el agua oxigenada se reduce a aniones oxidrilos. Pero vamos a ver primero esta que me interesa más que todo. Por ejemplo, la acción del cloruro ferroso, la acción del agua oxigenada sobre el cloruro ferroso en un medio ácido. Entonces a mí me dijeron que el agua oxigenada pasaba a agua. Y me rijo con exactamente las mismas reglas. Del medio ácido. Entonces yo tengo 2 hidrógenos, que tengo 2 oxígenos y acá me falta uno. Entonces agrego una molécula de agua y en el lado contrario agrego 2 cationes de hidrógeno. Vamos al balanceo de cargas. El agua oxigenada es sustancia neutra, 2 positivos más 2, o 2 más. Y acá tenemos 0. Si acá tenemos un déficit de 2 electrones, acá tenemos la neutralidad, es porque en el camino gané 2 electrones. Si gané 2 electrones, la sustancia se redujo, actúa como agente oxidante. Acá ustedes ven exactamente la acción del agua oxigenada como agente oxidante. Bueno, pero si hay alguien que se reduce, tiene que haber alguien que se oxida. Acá tenemos catión ferroso, anión cloruro, agua oxigenada. Y de todas estas sustancias, la que se oxida con mayor facilidad, porque también se podría oxidar el cloro, la que se oxida con mayor facilidad es el hierro. Y el hierro pasa del estado ferroso al estado férrico. Al pasar del estado ferroso al estado férrico, de más 2, déficit de 2 electrones, pasa a déficit de 3 electrones, es porque en el camino perdió un electrón. Si perdió un electrón, se oxidó, agente reductor.
2 y 1, multiplico esto por 2 y esto por 1. Entonces tengo un agua oxigenada más 2 cationes hidrógenos más 2 cationes ferrosos, 2 electrones, 2 electrones se van, un agua más un agua, 2 moléculas de agua, más 2 cationes férricos. Voy hacia arriba y digo un agua oxigenada. 2 cationes hidrógenos provienen de 2 ácidos clorhídricos. 2 cationes ferrosos de 2 cloruros ferrosos. Verán, evidentemente tengo 2 cloruros y 2 cloruros, o sea, tengo 4 cloruros. Entonces, si yo, tengo 2 por 2, 4, más 2, 6 cloruros. Tengo 6 cloruros y tengo 2 cationes férricos. Tenemos una molécula de, dos moléculas de cloruro férrico. 2 moléculas de cloruro férrico más 2 aguas. Y el agua oxigenada fue a parar a agua. Y se dice que el agua oxigenada se redujo a agua y que el catión ferroso se oxidó a catión férrico. Esta es una reacción bastante común, así que por favor tenerla muy presente. Pero el agua oxigenada tiene un papel fundamental como agente reductor. Y como agente reductor, en medio ácido, que es realmente donde prácticamente actúa, como agente reductor, el agua oxigenada siempre va a oxígeno al estado molecular, en medio ácido, por supuesto. Evidentemente, acá tienen que aparecer los 2 hidrógenos y aparecen como 2 cationes hidrógenos. Y esto es conveniente que ustedes lo memoricen, porque es una reacción muy tomada. Para que actúe como agente reductor, tiene que haber un agente oxidante más oxidante que el agua oxigenada. Y bueno, ponemos el agente oxidante, que es el permanganato de potasio, en presencia de agua oxigenada. En presencia de medio ácido, por ejemplo, ponemos ácido sulfúrico. Fíjense que el ácido sulfúrico es agente oxidante, pero al lado del permanganato de potasio no tiene nada que hacer. En consecuencia, vamos a plantear la reacción. Catión potasio, permanganato, más agua oxigenada, más catión hidrógeno, más sulfato. Bien. Vamos al permanganato. Y nos recordamos que el permanganato en medio ácido fuerte pasa a catión manganoso. ¿Ven cómo se repite permanentemente? Acá el agua oxigenada está actuando como agente reductor. Pero nosotros sentimos muy pocos agentes reductores, pero como agente reductor el agua oxigenada es muy importante. Permanganato pasa a catión manganoso, perfecto. Estamos en medio ácido, en consecuencia acá tenemos 4 oxígenos, acá no tenemos nada. Agregamos 4 moléculas de agua. Y en el primer miembro, 8 cationes hidrógeno. Hacemos balanceo de cargas. Tengo 8, debo 1, tengo 7. Y acá tengo 2. Porque el agua es neutra. Déficit de 7 electrones, déficit de 2 electrones, para que acá haya un déficit de 7 y acá un déficit de 2, porque en el camino gané 5 electrones. Esto ya lo hemos hecho varias veces. La sustancia se reduce, el permanganato se reduce de permanganato a catión manganoso, es el agente oxidante.
Bueno, y acá el agua oxigenada actúa como reductora. Y siempre va a oxígeno más 2 cationes de hidrógeno. Es decir, va a oxígeno. Estos 2 cationes de hidrógeno salen de lo que yo les decía recién. Las reacciones en medio ácido se igualan con catión de hidrógeno y o agua. En este caso, catión de hidrógeno y agua. En este caso, yo si sé que el agua oxigenada va a oxígeno, y bueno, me falta 2 hidrógenos. Ustedes me van a decir, sí, lo podría poner así, señor. No, no. La regla me dice catión hidrógeno y agua. O sea que acá no puedo poner lo que se me ocurre. Tengo que poner catión hidrógeno. 2 cationes de hidrógeno. Entonces tenemos 0 y tenemos más 2. Si tenemos equivalencia entre cargas positivas y negativas, y acá tengo más 2 es porque perdí 2 electrones en el camino. Si perdí 2 electrones, se oxidó el agente reductor. Por favor, esta reacción, saberla muy bien. 5 y 2, acá no puedo simplificar nada, tengo que multiplicar esto por 5 y esto por 2. Tengo 2 permanganatos más 16 cationes de hidrógenos, 2 por 8, 16, más 5 aguas oxigenadas. Esto me da 2 catión manganoso, más 8 aguas, más, ojo, 5 moléculas de oxígeno. Acá les pueden pedir el volumen de oxígeno que se desprende, pedirlo en condiciones no normales, etcétera, etcétera. Pueden tener un lindo estequiométrico. Más 5 por 2, 10 cationes de hidrógenos. Me fijo en la sumatoria, y en la sumatoria tenemos 16 cationes de hidrógeno y 10 cationes de hidrógeno. Estos 10 los hago pasar acá, restando, y para 16 menos 10, 6 cationes de hidrógeno. No tengo más términos iguales en ambos miembros, así que voy directamente a hacer la igualación de la reacción. 2 permanganatos, 2 permanganatos de potasio. 6 cationes de hidrógenos tienen que provenir del ácido sulfúrico, no hay otra, y 6 cationes de hidrógeno provienen de 3 de ácido sulfúrico. 5 aguas oxigenadas, 5 aguas oxigenadas. Esto me da 2 cationes manganosos. Esos 2 cationes manganosos evidentemente van a ser soportados por el sulfato que no ha variado su número de oxidación. Entonces tenemos sulfato manganoso. Carga menos 2, carga más 2. Pero como tenemos 2, tenemos que poner 2 sulfatos manganosos. Y de los 3 sulfatos ya me gasté 2. Pero quedó todavía un sulfato en reserva. Más 8 aguas, más, vamos a poner el 8 en color para que se note, más 8 aguas, más 5 moléculas de oxígeno, más, me había quedado un sulfato, que con estos dos cationes de potasio me forman sulfato de potasio. Un sulfato de potasio. Es interesante porque de una solución de ácido sulfúrico y permanganato de potasio y agua oxigenada, pasamos a una sustancia que también está en solución, agua en solución, sulfato de potasio en solución, y esta sustancia en estado gaseoso. Es muy interesante porque acá si ustedes dicen 2 moles de permanganato de potasio actuando sobre suficiente cantidad de agua oxigenada en medio acidulado, en medio ácido sulfúrico, me producen 5 moles de oxígeno, o sea 5 por 22,4 litros, ahí sí lo podemos decir en condiciones normales de temperatura y presión, o sea 5 moles de oxígeno lo puedo expresar como volumen, 5 por 22,4 litros. Le digo porque estas relaciones se saben ver. Esta reacción fundamentalmente del agua oxigenada, por favor, saberla muy bien.
el agua oxigenada actuando como agente oxidante, reductor y como la ecuación de oxidación del agua oxigenada. Bien, ya hemos hecho un repaso bastante extenso de redox y hemos avanzado muchísimo porque la primera y la tercera reacción que hemos visto son reacciones muy comunes en redox y que generalmente se toman con problemas estequiométricos. Así que por favor, no olvidarse de verlas muy bien. Ustedes tienen el video, lo pausan, lo vuelven a ver, después se dan la reacción, lo van haciendo y cuando tienen dificultades, bueno, tienen la posibilidad de volver a ver el video. Comenzamos ahora con un problema, un tema, pero el tema este es un problema, que es el problema de las soluciones. Las soluciones son muy importantes, tanto a nivel químico, a nivel físico, a nivel químico, a nivel biológico. Nosotros, en nuestra sangre es, cuando está combinada, cuando está mezclado el agua de nuestra sangre con los diferentes iones de nuestra sangre, esos iones están en solución. La glucosa que cursa por nuestra sangre, de la cual se nutren nuestras neuronas, trabajan las neuronas fundamentalmente con glucosa y oxígeno, esa glucosa también está en solución. O sea que nosotros tenemos en nuestro cuerpo una cantidad infinita de soluciones. Por eso les digo que es un tema que tienen que abrazar con muchísimo amor, con muchísima profundidad, porque entendiendo cómo se comportan las soluciones, muchas veces van a comprender la fisiología, vale decir, el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Pero qué es una solución? Bueno, ustedes han visto muchas veces que yo siempre les hago el esquema del vaso de precipitación y el vaso de precipitación que tiene agua. Y le colocamos, por ejemplo, 10 gramos, supongamos que acá tenemos 100 gramos de agua. 100 gramos de agua son 100 mililitros. Acá hay que tener mucho cuidado porque en el caso del agua es el único lugar, la única sustancia que podemos decir que los gramos se corresponden a los mililitros, porque la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Si a este agua le agregamos 10 gramos de cloruro de sodio, y los estoy viendo, estos 10 gramos de cloruro de sodio los estoy viendo, es un polvo blanco, y cuando lo colocamos en el agua, prácticamente este volumen no se modifica, y las moléculas de cloruro de sodio difunden en el agua, chicos, y dejo de ver por un lado el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es como si hubiese desaparecido en el agua. Sin embargo, cuando yo pruebo el agua tiene gusto salado. Cuando yo esta agua la destilo, puedo comprobar que al final de la destilación me va a quedar los 10 gramos de cloruro de sodio y el agua se va a evaporar como agua destilada. O sea que el primer concepto que tiene el alumno es que la solución, cuando yo coloco los 10 gramos y desaparece la solución, es un sistema homogéneo. Homogéneo por dos razones. Es un sistema homogéneo porque en todos los puntos de esta masa va a tener iguales propiedades. Y segundo, porque yo ni observado al microscopio ni al ultramicroscopio voy a poder distinguir el cloruro de sodio del agua. En realidad, el cloruro de sodio, ustedes saben que en cuanto se disuelve en agua, se escinde en anión cloruro y cation sodio. Existe como una solución iónica, que ya vamos a ver. Pero, como primera medida, decimos que una solución es un sistema homogéneo. Y como segunda medida, que es cuando nosotros catalogamos los sistemas en heterogéneo y homogéneo, clasificamos a las soluciones en sistemas homogéneos.
Y en segundo lugar, ¿es una sustancia pura o una mezcla? Y ahí viene el problema. En ningún momento el cloruro de sodio establece uniones con el agua, uniones verdaderas, uniones químicas, verdaderos enlaces. ¿Y cómo lo descubro eso? Y lo descubro porque, primero que todo, puedo destilar o cristalizar esta solución y el agua se va por un lado y el cloruro de sodio queda en el recipiente. Tienen diferentes puntos de fusión, diferentes puntos de ebullición. Quiere decir que las sustancias, mientras están en la solución, están mezcladas. Es una mezcla. No forma, no hay reacción. Es una mezcla. Entonces, la mejor definición de solución es que es una mezcla homogénea. Porque las otras mezclas son mezclas heterogéneas. Las dispersiones groseras, las dispersiones finas, las emulsiones, las dispersiones, etc. Entonces, el primer concepto que tengo que tener es que es una mezcla homogénea, formada, o es un sistema homogéneo formado por la mezcla de dos o más sustancias, porque si ahora yo agrego acá glucosa, también se me disuelve y también desaparece. Chicos, el cloruro de sodio en agua es lo que se llama vulgarmente suero. Ustedes van a ver, los pacientes que están recibiendo suero, dice solución fisiológica. La solución fisiológica es una solución al 9 por 1000 de cloruro de sodio en agua. Y también hay soluciones que tienen glucosa en agua, cuando le tengo que dar al individuo material para que combustione. Entonces le agrego glucosa. Ustedes van a ver en el frasco de suero que le ponen solución dextrosada, porque la glucosa es dextrógira. La vamos a ver como isómero óptico. Solución dextrosada quiere decir solución glucosada o solución de deglucosa al 5% en agua. Esas soluciones son isotónicas con el plasma, vale decir, tienen la misma tonicidad del plasma. Por eso no rompen los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, si yo pongo un glóbulo rojo en una solución salina, una solución fisiológica, o en una solución destrozada, el glóbulo rojo no absorbe ni emite agua. Porque si yo coloco el glóbulo rojo en un medio hipotónico, por ejemplo, coloco el glóbulo rojo en agua pura, va a tratar de entrar agua dentro del glóbulo rojo porque el agua trata de diluir la solución concentrada que hay dentro del glóbulo rojo. Entonces pasa agua y el glóbulo rojo se hincha y termina haciendo lo que se llama una hemólisis, ¿vale? Es decir, se termina rompiendo. O sea que desde ya les doy esta charla, ¿por qué? Porque lo más, digamos, elemental en un individuo que está deshidratado, que está en shock, etcétera, etcétera, lo primero que hacemos es colocarle una vía y colocarle solución fisiológica. O sea, una solución. Bien, vamos a ver ahora que en toda solución, que es un sistema homogéneo, resultante de la mezcla de dos o más sustancias, en donde cada sustancia conserva las propiedades que le son propias, conserva las propiedades que la caracterizan. Vale decir, cuando yo separo el agua del cloruro de sodio, el cloruro de sodio sigue teniendo su punto de fusión, su punto de ebullición, su densidad, y el agua lo mismo. O sea que no ha modificado el cloruro de sodio, no ha modificado el agua, ni el agua el cloruro de sodio. Entonces, otro concepto que hay que tener es que las sustancias que intervienen en esta solución, en esta mezcla, conservan sus propiedades. Y otra cosa muy importante, resisten los procedimientos mecánicos del análisis. Por ejemplo, si esto lo dejo decantar o lo centrifugo, nunca el cloruro de sodio se va al fondo. O sea, resisten los procedimientos mecánicos, pero no resisten los procedimientos físicos. Por procedimientos físicos, como la destilación, la cristalización, la fusión, etcétera, etcétera, yo puedo separar por un lado el cloruro de sodio, por el otro lado el agua.
Ahora, como ven ustedes, siempre que hablo de solución, estoy hablando por lo menos de dos sustancias. Y esas dos sustancias reciben el nombre de soluto y solvente. ¿Por qué puso en el cloruro de sodio lo nombró como soluto y al agua como solvente? Bueno, porque hay que ver cuál es la definición de soluto y solvente. Generalmente se dice que el soluto es aquella parte de la solución que se encuentra en menor proporción y solvente aquella porción de la solución que se encuentra en mayor proporción. Hay quienes dicen, bueno, si la sustancia cloruro de sodio, si el A es sólido y B es líquido, y los mezclo y tengo una solución de A y B que resulta líquida, la sustancia que coincide su estado de agregación con el de la solución, a esa le voy a llamar solvente. Y aquella que no coincide, si esto es sólido y la solución es líquida, le llamo soluto. Esta es otra forma de definir solvente y soluto. Solvente es aquella parte de la solución cuyo estado de agregación coincide con el de la solución, y soluto aquella que no coincide. Pero esta definición también tiene, como siempre, todo tiene su excepción o sus problemas en la definición. ¿Por qué? Porque yo puedo tener que la sustancia A sea agua y que la sustancia B sea alcohol y formar una solución alcohólica. Y esto es líquido y la solución alcohólica es líquida. ¿Cuál es el solvente y cuál es el soluto? Entonces ahí tenemos que volver a decir, bueno, el soluto, y fíjense toda solución alcohólica, todas las bebidas alcohólicas son soluciones alcohólicas. Bueno, el que se encuentra en menor proporción es el soluto, el que se encuentra en mayor proporción es el solvente, y volvemos a la misma definición. Bueno, como todo en química y en general en ciencia, tratamos de clasificar, y viene la famosa clasificación de las soluciones. Me olvidé de decirles que decir solvente y disolvente es lo mismo. Le digo porque en algún libro o en alguna bibliografía o algún profesor les puede hablar de disolvente y van a pensar que es algo diferente al solvente. No, estamos en lo mismo. Bueno, ¿cómo clasificamos a las soluciones? Las soluciones se pueden clasificar de acuerdo a que el soluto esté al estado iónico o al estado molecular. ¿Cómo es esto? Claro, si yo por ejemplo tengo una solución, un agua y agua, y yo agrego el soluto cloruro de sodio. El cloruro de sodio inmediatamente ya sabemos que es un electrolito, o sea, una sustancia que en solución acuosa experimenta el fenómeno de ionización. Entonces inmediatamente encontramos catión sodio y anión cloruro. Entonces decimos que esta solución es una solución iónica. Una solución iónica. Entonces, una forma de clasificar es solución iónica si el soluto se encuentra en estado iónico, pero hay muchas sustancias que dan soluciones, como por ejemplo la glucosa. Permítanme escribirla así, por supuesto, esta fórmula molecular corresponde a 16 estereoisómeros, pero bueno, uno de esos estereoisómeros es la glucosa. Y la glucosa, cuando se disuelve en agua,
sigue siendo glucosa. O sea, no le pasa nada a la molécula. No se cinde, no se rompe. Se conserva como molécula y por esto a estas soluciones se le llaman soluciones moleculares. Entonces tenemos una forma de clasificar a las soluciones en soluciones iónicas y soluciones moleculares. Nuestros iones sanguíneos, cloruro, catión potasio, catión sodio, catión magnesio, catión calcio, que lo tenemos en nuestra sangre, va en solución en nuestra sangre, no va al estado de cloruro de sodio como lo tenemos en la cocina, o sea, como cristal, juntos, no. Tenemos por un lado el cloruro y por el otro lado el catión sodio. Y tanto es así que cuando pedimos un ionograma sérico, vale decir, determinar qué cantidad de cloruros tengo y qué cantidad de catión sodio tengo y qué cantidad de catión potasio, me lo van a informar en forma separada, en forma de catión sodio, me lo van a dar en mg/l litro, en forma de catión potasio y en forma de anión cloruro. Pero también en nuestra sangre tenemos soluciones moleculares, como por ejemplo esta, que es la glucosa, también en nuestra sangre. O sea que en nuestra sangre podríamos decir el plasma, que en el plasma hay soluciones iónicas y soluciones moleculares. Esto para siempre hacer referencia a la parte biológica y médica que tanto nos interesa. Otra forma de clasificar a las soluciones es de acuerdo al estado de agregación. Estado de agregación. Y así las soluciones se clasifican en soluciones sólidas, en soluciones líquidas y en soluciones gaseosas. Ya hemos visto algunas cosas, algunos conceptos. Soluciones sólidas puede ser de sólido, el soluto, en sólido. Sólido en sólido reciben nombres especiales. Y estas son las famosas aleaciones. O sea que las aleaciones no son sustancias puras. Cuando yo, por ejemplo, le digo acero, yo coloco hierro y carbono. Y le pongo una comita. Puede tener níquel, puede tener manganeso, puede tener molibdeno aparte. Que le otorgan cromo, por ejemplo. O sea, hierro, carbono, cromo. Que le otorgan determinadas propiedades a ese acero. Lo hacen más oxidable, menos oxidable, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente ponen hierro y carbono. Este hierro y este carbono no llevan subíndices, porque cuando yo hago una mezcla, pueden estar en diferente proporción. Cosa totalmente diferente a cuando se combinan químicamente, ley de Proust, que lo tienen que hacer en una relación constante y definida de masas. Por eso hay diferentes tipos de acero. Hay diferentes tipos de acero, hay aceros más rígidos, hay aceros menos rígidos, más quebradizos, menos quebradizos, más resistentes, menos resistentes. Porque son soluciones. Cuesta al principio pensar que el acero es una solución. Bueno, como el acero, vimos el bronce, formado por cobre y estaño, por cobre y zinc, y estaño a veces, el latón, etcétera, etcétera, son todas aleaciones. Chicos, en este momento del mundo de las aleaciones, bueno, los aviones, por ejemplo, tienen que estar hechos por materiales por elementos que le den resistencia y elementos que le den a su vez determinado tipo de deformidad o plasticidad. Entonces, ojo, toda la industria aeronáutica emplea aleaciones en la fabricación de aviones, como así también en la fabricación de autos, como en la fabricación de todo aquello que lleva aleaciones.
Pero también tenemos que puede ser un sólido disuelto en un líquido. Y acá tenemos el caso típico de las amalgamas. Para los odontólogos esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un líquido que es el mercurio, al cual lo puedo mezclar en solución con plomo. Y así hacíamos las famosas emplomaduras. Antiguamente el odontólogo tenía un pequeño mortero, en ese pequeño mortero ponía mercurio y ponía el plomo o la plata o el oro con el cual iba a hacer la obturación. Si esta es la muela y acá estaba la caries, entonces ya hacen con el torno la cavitación y acá colocaban la amalgama. La amalgama que se endurecía de mercurio con plomo. Entonces en ese morterito ponían mercurio, ponían plomo, ponían plata y hacían una pasta y esa pasta posteriormente se endurecía en el paciente. Por supuesto, actualmente se usan materiales sintéticos que son mucho más estéticos, porque esto, por supuesto, da un color horrible las emplomaduras y mucho más resistentes. Pero bueno, la humanidad durante gran parte del siglo XX y el siglo XIX persistió con sus famosas amalgamas. Y hay una solución de gas en líquido, perdón, en sólido, vamos a ponerlo acá bien, sólido en gas, perdón, es gas en sólido, gas en sólido. El único ejemplo es el paladio con hidrógeno. Y paladio PD. Muchos autores hablan de que el paladio con el hidrógeno forma un hidruro. O sea que no es tanto una mezcla, sino que pasaría a ser una sustancia pura. Pero es el único ejemplo que tenemos. De las soluciones, las líquidas son las que más conocemos, ni le vamos a hacer referencia. Sólido en líquido. Tenemos todas las sales en agua. Todas las sales que están solubles. Sulfato de potasio, carbonato de sodio. Ahí es donde interviene fundamentalmente que ustedes sepan la solubilidad. Sepan que todas las sales de los elementos del grupo 1, de sodio, de potasio, de litio, son todas sales solubles, no importa el anión. Ahora, cuando ya vamos al elemento del grupo 2 con el elemento del grupo 3, ahí hay que saber que todos, por ejemplo, los cloruros son solubles, menos el cloruro de plata, el cloruro de mercurio 2 y el cloruro de plomo 2, por ejemplo, que son insolubles. O que todos los carbonatos son insolubles, siempre y cuando no sea carbonato de sodio, litio o potasio, o sea, siempre que no sean del 1. Pero el resto de los carbonatos, dicromatos, son todos insolubles. Entonces hay que saber muy bien qué sales son solubles en agua. Líquido en líquido, chicos. Estamos en el ejemplo clásico del alcohol en agua. Todas las bebidas alcohólicas son soluciones de alcohol en agua. Y finalmente, de gas en líquido. Ustedes ven una botella de soda, no un sifón, sino una botella de soda, y no ven nada, no ven absolutamente nada. Sin embargo, cuando destapan la soda, ustedes van a ver inmediatamente que disminuye la presión y aparecen las burbujas. O sea, pasamos de una solución a una dispersión de tipo grosera. Esas burbujas que estaban disueltas es dióxido de carbono en agua. Y tenemos el ejemplo clásico de gas en líquido. Esto es muy importante también en la sangre, porque hay algunos gases
que van disueltos en la sangre y que al aumentar la presión se disuelven más. Esto está regido por unas leyes que se llaman leyes de Henry, y se disuelven en mayor proporción, y es el caso, por ejemplo, del nitrógeno, cuando nosotros bajamos a las profundidades no a la profundidad del océano, comenzamos a descender, comenzamos a bucear, por ejemplo, y el nitrógeno se comienza a disolver más, el oxígeno se comienza a disolver más, y posteriormente, si yo tengo que salir bruscamente a la superficie, bruscamente disminuyo la presión, y ocurre lo mismo que ocurría en la botella de soda cuando la destapo, en que aparecen todas esas burbujas. Entonces todas esas burbujas aparecen en mi sangre, y cuando van pasando por los capilares, por un fenómeno de capilaridad, se estancan y detienen la sangre, y se produce una embolia gaseosa. Esa es la famosa enfermedad de los buzos. O sea que todo esto es muy, muy explicativo de por qué ocurren determinadas patologías en el ser humano. Gaseosas, tenemos sólido en gas. Estos en general son metales finamente divididos. El más famoso de todos era el plomo en el aire. Puede ser en el aire, puede ser nitrógeno. Cuando se usaba, por ejemplo, como antidetonante el tetraetilplomo en las naftas, por ejemplo. Entonces, por el caño de escape del auto salía el plomo finamente dividido, y es en definitiva estos metales sólidos en gas que están dispersos en el aire son los que forman el famoso smog. En que si a eso le sumamos el dióxido de nitrógeno, etcétera, etcétera, tenemos el famoso smog de las ciudades. Actualmente es de hacer notar que esto prácticamente desapareció, porque estamos consumiendo desde hace unos 10, 20 años prácticamente naftas sin plomo. El antidetonante es otra sustancia. De líquido en gas tenemos vapor de agua en aire, y de gas en gas, chicos, el ejemplo del aire, que es fundamentalmente una solución de nitrógeno, oxígeno, argón, neón, dióxido de carbono, etc. Pero fundamentalmente de nitrógeno y oxígeno. Entonces, si me dicen, bueno, si consideramos al aire como una solución, ¿cuál será la sustancia solvente y cuál es el soluto? Bueno, hay aproximadamente en volumen, hay aproximadamente un 80% de nitrógeno y, como ustedes saben, un 20% de oxígeno. Entonces este vendría a ser el solvente y este vendría a ser el soluto. Pero no les van a preguntar, porque cuando uno habla de soluto y de solvente, generalmente se hace referencia a las soluciones líquidas y específicamente a las soluciones de sólido en líquido. Esto lo vimos cuando vimos diferencia entre solución y sustancia pura. Ninguna de estas soluciones tiene, por supuesto, una fórmula. Tendrá una fórmula porcentual. Le dirá, bueno, está formado por tanto por ciento de soluto y tanto por ciento de solvente, pero ustedes saben que en una solución salina, lo más sencillo, puede haber 1 gramo de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, 2 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, 10 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Entonces, como ustedes ven, a diferencia de la ley de Proust, yo puedo mezclar a las sustancias dentro de ciertos límites, las puedo mezclar en cualquier proporción, pero cuando las sustancias reaccionan para darme una sustancia pura, lo tienen que hacer siempre en una relación constante y definida de masa. Esa es otra de las grandes diferencias entre sustancia pura y solución.
Bueno, ya habíamos visto que lo clasificamos de acuerdo al soluto, en soluciones iónicas o moleculares, de acuerdo al estado de agregación, en sólida, líquida y gaseosa, y de acuerdo a la concentración también las podemos definirlas en base a la concentración. ¿Pero qué es concentración, señor? Y concentración es la relación que hay. Concentración siempre se indica o a veces se indica con un corchete. Es la relación que existe entre la cantidad de soluto, lo cual se puede dar en masa o volumen, y la cantidad de solución, la cual se puede dar en masa o volumen. Pero también la concentración puede ser la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Ojo con esto. También expresada en masa o volumen. O sea que las concentraciones, y ya vamos a ver las expresiones físicas, ahí se ve muy bien, son relaciones que existen entre la cantidad de soluto, siempre entre la cantidad de soluto, pero esa cantidad de soluto puede ir referida a la cantidad de solución o puede ir referida a la cantidad de solvente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de solubilidad de una sustancia, hacemos referencia fundamentalmente a la solubilidad, es la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente de una solución. Bueno, continuando un poquito con la concentración, las soluciones de acuerdo a la concentración se dividen en soluciones no saturadas, saturadas y sobresaturadas. Sobresaturadas. Esto es muy interesante. Primero que todo, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda bien. Yo, por ejemplo, tengo 100 gramos de agua. Lo vamos a hacer referencia al solvente. Y entonces le agrego a esos 100 gramos de agua, comienzo a agregarle cloruro de sodio. Le agrego 1 gramo de cloruro de sodio, se disuelve, 2 gramos, se disuelve, 3 gramos, se disuelve. Cuando digo se disuelve, desaparece. 4 gramos, 5 gramos y sucesivamente, hasta que llego a los 36 gramos de cloruro de sodio, aproximadamente a 20 grados centígrados, en 100 gramos de agua. Si yo le agrego 1 gramo más, 2 gramos más, 3 gramos más a esos 36, vale decir, agrego 37, 38, 39, esos 2, 3, ese gramos de más, esos 2 gramos de más, esos 3 gramos de más, precipitan en el fondo del recipiente. O sea, no se solubilizan. Entonces, definimos a solución saturada como aquella solución que no admite mayor cantidad de soluto en solución a una determinada temperatura. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, la solución saturada a 20 grados centígrados, aproximadamente 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Las soluciones no saturadas, por definición, son aquellas que admiten mayor cantidad de soluto en solución. Y acá hay un tercer tipo de clasificación, que son las sobresaturadas. Las sobresaturadas son soluciones que contienen mayor cantidad de soluto en solución que las saturadas. ¿Cómo es esto, señor? Si recién me acaba de decir
que las saturadas no admitían mayor cantidad de soluto en solución. Lo que pasa es que generalmente, que en ciertas condiciones de absoluto silencio, de muy buena limpieza del material y siendo muy suave en la disolución del soluto, manteniendo por supuesto constante la temperatura, yo puedo agregarle de 0, a la solución saturada le puedo agregar 0,1 gramo más y ese se disuelve, 0,2, 0,3, 0,4, puedo agregarle 1, 2, puedo irme por ejemplo a una solución que contiene 37,5 gramos de cloruro de sodio en agua y todavía esto está en solución. Pero estas soluciones son muy inestables. ¿Por qué? Porque yo hago un ruido fuerte o pego un golpe fuerte al lado o sacudo el recipiente e inmediatamente los 1,5 gramos de cloruro de sodio que tengo de más inmediatamente precipitan. O sea que las soluciones no saturadas son aquellas que admiten mayor cantidad de soluto en solución, ningún problema. Saturadas, aquellas que no admiten mayor cantidad de soluto en solución. Y las sobresaturadas, aquellas que contienen en solución una cantidad de soluto mayor que el de las saturadas, pero en solución, pero son muy inestables. Vale decir, cualquier agregado a lo mejor agrego 0,1 más y ahí precipita el 0,1 más lo que estaba de más. Vale decir, a lo mejor a la solución de 37,5 le agrego 0,1 gramo y tendría 37,6 y ahí me precipitan 1,6 y quedan los 36 gramos en solución. También se dividen las soluciones no saturadas en soluciones diluidas y concentradas. En una definición muy burda, o sea, muy rápida, de solución diluida es aquella solución que contiene una cantidad muy pequeña de soluto en solución, o sea, que está muy alejada, la concentración de la diluida está muy alejada de la concentración de saturación. Diluida, por ejemplo, 2 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Eso sería una solución diluida. Y una concentrada, aquella que tiene una concentración de soluto muy cercana a la saturada. Por ejemplo, 32 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Pero cuando yo me voy hacia una parte media, es muy difícil distinguir en forma científica entre una diluida y una concentrada. Para llegar a esa conclusión o para llegar a esa división, digamos, entre diluidas y concentradas, debemos recurrir a lo que se llama punto de eutexia o solución eutéctica. Eutéctica. Todas las soluciones tienen una concentración en la cual se comportan como una sustancia pura. Vale decir, si yo a una solución diluida la comienzo a enfriar, cuando se enfríe por debajo de los 0 grados, el agua que es independiente del cloruro de sodio va a comenzar a pasar al estado de hielo y la solución se va a comenzar a concentrar. O sea que el cloruro de sodio se va a comportar en forma total y absolutamente independiente del agua. Pero cuando yo tengo una solución que tiene 23,5 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua y yo le bajo la temperatura a esta solución, solidifica, pasa al estado sólido el agua con el cloruro de sodio. Vale decir, ya no hay más concentración ni dilución de la solución. O sea que existe una concentración en la cual la solución se comporta como si fuera una sustancia
pura. A esa concentración tan particular se le denomina concentración eutectica o punto de eutexia. En el caso del cloruro de sodio, 23,5, el cloruro de calcio tendrá otro punto de eutexia, el sulfato de sodio otro punto de eutexia, etcétera, etcétera. O hay un punto de eutexia muy común que generalmente pasa desapercibido, que es, por ejemplo, el del alcohol y el agua. Por ejemplo, ustedes, si van a ver los alcoholes medicinales, todos los alcoholes medicinales son de 96 grados, porque no hay alcoholes de 97 o alcoholes de 98. Uno se pregunta, y bueno, en la destilación fraccionada, que yo les decía, miren, la destilación fraccionada, yo puedo separar el agua del alcohol por la columna fraccionadora, pero cuando llega a 96 partes de agua y 4 partes de alcohol, la solución se comporta como si fuera una sustancia pura, entonces no puedo separar el agua del alcohol. Por eso no puedo tener soluciones más concentradas que solución de 96 grados por destilación fraccionada. Por métodos químicos puedo sacar más agua, irme a 97, 98 y alcohol 100, puedo sacar el agua, pero por métodos químicos, no por métodos físicos, no por destilación fraccionada. Entonces los 96 grados del alcohol en agua decimos que esa es una solución eutéctica. Y ahora sí podemos definir que toda solución con menos concentración que la concentración de eutéctica es una solución diluida. Entonces ahora puedo decirles, miren chicos, si tiene 20 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua es una solución diluida todavía. Y más, digamos, que contenga más cloruro de sodio que la solución, que el punto de eutexia, en ese caso yo digo que la solución está concentrada. Por ejemplo, si tiene 27 o 24 o 25 o 26 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, ya esa solución es una solución concentrada. Pero tengo que tener el punto de eutexia, cosa que generalmente no se lo piden. Entonces hay una forma de saber si una solución está saturada, no saturada o sobresaturada, que es mediante el agregado de soluto. Pero ese método no me categoriza las soluciones diluidas de las soluciones concentradas. Este método es un método muy sencillo. Ustedes supónganse que yo tengo una solución de cloruro de sodio en agua y me dicen, yo quiero saber si esa solución de cloruro de sodio en agua, esto es algo muy importante que tienen que saber ustedes. Por el agregado soluto, usted me la tiene que diferenciar en no saturada, saturada y sobresaturada. Entonces, inmediatamente, yo les digo, miren, agrego 2 gramos de cloruro de sodio y lo agrego bruscamente. Si la solución se disuelve en los 2 gramos, inmediatamente yo digo que la solución está no saturada. Si me precipitan los 2 gramos, digo que la solución está saturada. Y si al agregarle 2 gramos me precipitan 3 gramos, es porque la solución estaba sobresaturada, era porque tenía 37 gramos de cloruro de sodio en agua, era inestable y cuando yo le agrego de golpe los 2 gramos, me precipitan los 2 gramos más este gramo que estaba de más. O sea que mediante ese método puedo decir si la solución estaba saturada, no saturada o sobresaturada. Jamás por ese método puedo decir si está diluida o concentrada. Les digo porque si a ustedes les dicen, miren, se tiene una solución en la cual yo agregué 2 gramos de cloruro de sodio y desaparecieron de la solución y les ponen la solución está sobresaturada, saturada, no saturada, diluida o concentrada, pueden ser 5 opciones. Estas opciones yo no las puedo asegurar nunca.
La única opción que yo puedo darles es que si los 2 gramos se me disuelven, esa solución estaba no saturada. Es lo único que puedo decir. Porque si yo le agrego 2 gramos a una solución diluida, voy a pasar a tener 2 más 2, 4 gramos de cloruro de sodio en agua. Esta es una solución diluida. Pero una solución concentrada también me lo puede aceptar los 2 gramos. 2, 32 más 2, 34, no llega a 36. Y el alumno tiende a pensar que, para cómo a veces le ponen, se agregan 2 gramos y se disuelven fácilmente. Es porque la solución estaba diluida. No es correcto. Yo lo único que puedo decir es que la solución estaba no saturada. Porque puede ser una solución concentrada a la cual le agrego 2 gramos y se me disuelve perfectamente y yo estoy poniendo como correcta diluida. ¿Me explico? O sea, cuando yo agrego soluto, si la solución me acepta esa cantidad de soluto, digo que está no saturado. Si me precipita la cantidad exacta de soluto que yo le agregué, la solución estaba saturada. Y si me precipita más de lo que yo le agregué, la solución estaba sobresaturada. Es lo único que puedo decir con el método de la agregación de soluto. Entonces, de acuerdo a la concentración, las soluciones se clasifican en no saturadas, saturadas y sobresaturadas. Ahora conviene hacer una reflexión. Hay una palabra que estamos empleando mucho, que es el concepto de solubilidad. Entonces, ¿a qué se refiere el señor con solubilidad? Del cloruro de sodio, por ejemplo, en agua. ¿Cuál es la solubilidad del cloruro de sodio en agua? La solubilidad de una droga en otra, solubilidad, está dada por la concentración de la solución saturada. O sea, por el máximo de soluto que me aceptan 100 gramos de solvente, no de solución. La solubilidad siempre se indica con referencia al solvente. Entonces, yo digo, ¿cuándo una solución de cloruro de sodio está saturada? Cuando tiene 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. ¿Cuál es la solubilidad del cloruro de sodio en agua? Cuando tiene 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. O sea que la solubilidad de una droga está dada por la concentración de la solución saturada. Por supuesto, a una determinada temperatura. Si ustedes leen y profundizan más, van a ver que esa solubilidad depende de la temperatura. Generalmente hay drogas que aumentan con la temperatura, otras como el cloruro de sodio que prácticamente no son modificadas, y hay drogas que incluso disminuyen con el aumento de temperatura. Pero eso ya es curva de solubilidad, etcétera, etcétera. No me meto en eso. Pero les recalco que para definir exactamente diluida y concentrada, yo tengo que saber muy bien lo que es concentración eutéctica y que esto en general no es preguntado a nivel secundario. ¿Sí? Bien, y vamos a la parte gruesa de soluciones, que es la parte de problema. Esto es todo teoría, pero la parte de problema va a hacer referencia generalmente a concentración. Y hay dos formas de expresar la concentración de una solución. Existen varias, pero existen dos fundamentales. De estas dos fundamentales, ustedes tienen las expresiones físicas, que la usa el físico que no sabe nada o que sabe muy poco de química, pero que puede decir perfectamente que esta solución de cloruro de sodio en agua es al 10%. Están las expresiones físicas y están las expresiones químicas. Y acá tengo que saber muy bien qué es un mol, qué es un equivalente, para lo cual tengo que saber peso molecular,
para lo cual tengo que saber la fórmula de la sustancia. Por eso se llaman expresiones químicas. Dentro de las expresiones físicas, estas soluciones también se llaman soluciones empíricas. Y a estas soluciones se le llaman soluciones valoradas. O sea, cuando uno habla de soluciones empíricas, habla de expresiones físicas de la concentración. Y cuando uno habla de soluciones valoradas, habla de expresiones químicas. Acá fundamentalmente en las expresiones físicas tenemos el porciento peso-peso, el porciento peso-volumen y el porciento volumen-volumen. O sea, no vamos a poner porcentaje, vamos a directamente poner expresiones peso-peso, expresiones peso-volumen y expresiones volumen-volumen. Las expresiones peso-peso, yo siempre las divido en A y B. Estas serían la C y estas serían la D. Acá vamos a expresar gramos por ciento gramos y acá hay un gramo por ciento gramo de solvente. Fíjense, en la peso-peso es donde se hace la gran diferencia entre gramos de soluto cada 100 gramos de solución, gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Porque si yo, por ejemplo, tengo 100 gramos de agua y le agrego 10 gramos de cloruro de sodio, yo puedo expresar esta solución como 10 sobre 100 o como 10 sobre 110. Porque yo al agregar 10 gramos a 100 gramos, el peso total de la solución es 110 gramos. O sea, puedo hacer la referencia entre el peso de solvente sobre el peso, el peso de soluto sobre el peso de solvente o peso de soluto sobre el peso de solución. O masa, se indica exactamente igual. Ustedes fíjense que los números, acá me va a dar 0,1 y acá me va a dar un número menor de 0,1, 0,09, etc. O sea que el número no va a ser el mismo. Sin embargo, nos vamos a estar refiriendo a la misma solución. Por eso es muy importante las expresiones. Entonces, ¿y por qué esto no se presenta en el volumen? Porque cuando yo tengo 100 mililitros de agua, digo, tengo 10 gramos de cloruro de sodio cada 100 mililitros de agua. Al agregarle estos 100 mililitros prácticamente no se modifican. La mayoría de los autores consideran que tanto el solvente medido en volumen como la solución medida en volumen prácticamente no se modifica por el agregado de un soluto. Entonces generalmente acá siempre se habla de gramos por 100 mililitros, pero siempre se hace referencia a mililitros de solución. Y acá mililitros de solvente por 100 mililitros de solución. Esto tiene muchas expresiones, por eso yo se las doy todas, las tienen en el folleto, pero esto también se puede expresar por 100 gramo, esto por 100 gramo de solvente, este cerito quiere decir solvente, a veces el solvente se pone directamente en la fórmula, si es agua, agua, esto es por 100 gramo mililitro, y esto es por 100 mililitro. Que esto también puede ser expresado en por ciento peso o por ciento masa. Se está expresando mucho en esta. O por ciento en peso o por ciento en masa. Fíjense la cantidad de expresiones. Para esto generalmente no es, cuando uno habla de por ciento peso, por ciento masa, o por ciento de peso hace referencia a gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Acá tenemos
Estas son las soluciones por ciento peso-volumen o por ciento masa-volumen, si en lugar de expresarlo en peso lo expresamos en masa, o por ciento en volumen. Cuando me dicen por ciento en volumen, se están refiriendo a esto. Estas expresiones son todas exactamente las mismas, pero ¿qué significan cada una de ellas? Y ya vamos a ver en la próxima clase que gramo por ciento gramo significa gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Gramos de soluto cada 100 mililitros de solución y mililitros de soluto cada 100 mililitros de solución. Esto es muy importante, por ejemplo, en el vino. ¿Por qué en el vino? Y porque en el vino tenemos, cuando a mí, por ejemplo, veo una botella y inmediatamente en la botella me dice 13% volumen o 13% mililitro. ¿Qué significa ese 13%? Y que hay 13 mililitros de alcohol cada 100 mililitros de solución alcohólica. Cuando yo estoy tomando 100 mililitros de solución alcohólica, en este caso un vino, estoy tomando 13 mililitros de etanol, 13 mililitros de alcohol. Pues eso es muy importante, fíjense ustedes que prácticamente todas las botellas de bebidas alcohólicas deben tener su porcentaje. Las cervezas oscilan entre el 6, el 5, el 4, de acuerdo a, incluso hay cervezas que no tienen alcohol, pero bueno, de acuerdo al tipo de cerveza. Y ya después vienen bebidas mucho más concentradas en alcohol. Un whisky, por ejemplo, tiene aproximadamente 40% volumen, lo cual quiere decir 40 mililitros de etanol, de alcohol, en 100 mililitros de whisky. O sea que yo cuando me estoy tomando una medida de whisky, prácticamente la mitad de la medida es alcohol y el resto agua. 40 mililitros de alcohol en 100 mililitros de bebida alcohólica. Por eso es muy importante esto. Vean, verifiquen ustedes en las bebidas alcohólicas que todas estos, también esto se puede indicar por ciento volumen. Son diferentes formas de expresar. Ya en la clase que viene vamos a retomar esto, vamos a volver a hacer esta clasificación y vamos a resolver problemas, que es lo fundamental. Y las expresiones químicas o valoradas tenemos la molaridad, la normalidad, la fracción molar, siempre indicada con X, puede ser fracción molar de soluto o fracción molar de solvente, ya lo vamos a ver, y la molaridad. Ojo, con molaridad y molalidad. Se los hago así con línea bien, porque hay que distinguir muy bien cuando me dicen molar y cuando me dicen molal. Como si estuviéramos hablando en japonés, pero es cosa total y absolutamente diferente. Chicos, con esto le he dado un panorama, que ustedes lo van a encontrar en el folleto, un panorama de la parte teórica de soluciones. Pero soluciones, quien maneja soluciones, es quien maneja concentración de soluciones, quien maneja expresiones físicas y quien maneja expresiones químicas. En consecuencia, la parte práctica, que es la que vamos a comenzar a ver a partir de la próxima, es la parte más importante, la parte que nos va a llevar
2 o 3 clases. Esta parte la van a encontrar en la parte teórica, en la parte de folletos. Léanla, distingan muy bien entre solución saturada, sobresaturada y solución no saturada y tengan una idea del estado de agregación de las soluciones. Pero esto, al lado de lo que se viene ahora, realmente es muy fácil. Esto que viene ahora es un poco más difícil de comprenderlo porque tengo que ser muy claro en cómo lo expreso, porque si no puedo estar expresándome mal. Bueno, esto lo dejamos ya para la próxima. Me despido y les doy muchas gracias.